Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, del verso 19 al 21. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que Él nos permite la oportunidad en este hermoso día de poder meditar y compartir su palabra. Saluditos a usted, querida hermana Eufredina Taveras. Que Dios lo bendiga, que Dios lo acompañe, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Agradecemos de todo corazón por su comentario, por su apoyo hacia la palabra del Señor, y sigamos evangelizando, sigamos compartiendo el alimento espiritual, sigamos fortaleciendo la fe de muchas familias más que necesitan del alimento espiritual. Y es por eso que todos somos invitados a compartir el alimento que hoy nosotros nos hemos alimentado. La misión es de llevar la palabra de Dios a todo el mundo entero. Recuerde que la mies es mucho, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha, dice el Señor. Así que agradecemos por su animación, por su comentario. Eso nos anima, nos ayuda cada día a seguir llevando la palabra de Dios a través de las redes sociales. Hoy el Evangelio nos enseña de la verdadera familia de Jesús. ¿Y quiénes son? Son todos aquellos que cumplen la palabra del Señor. Con este texto de San Lucas capítulo 8, verso 19 al 21, muchos andan enseñando y muchos han sido engañados con este texto, porque dicen que María sí tuvo más hijos, ¿sí? Cuando escuchan de los hermanos de Jesús, ellos dicen, son hijos de María. Así lo dicen aquellos que van enseñando mentiras, aquellos que van enseñando una doctrina diabólica, una doctrina que no es la de Jesucristo. En este texto, Jesús nos enseña y nos dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque al inicio del Evangelio dice, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Y luego dicen aquellos que se autonombran pastores, aquellos que se ponen el título de verdaderos cristianos, pero que no están cumpliendo la palabra del Señor. No lo están cumpliendo. Se van por otro lado y dicen, pues María es una mujer cualquiera, María es una prostituta porque tuvo más hijos. Pero si vamos a la carta del apóstol San Pablo, allá en la carta de 1 de Corintios capítulo 15, verso 5, dice que Jesús se dejó ver por más de 500 hermanos a la vez. Quiere decir que todos esos son hijos de María. Hay muchos que se llaman cristianos verdaderos y dicen, todos esos hermanos son hijos de María. También los más de 500 hermanos por el cual el Señor se dejó ver después de su resurrección, se dejó ver por más de 500 hermanos juntos a la vez. ¿También esos son hijos de María? Porque muchos dicen que María sí tuvo más hijos con este texto que hoy estamos escudriñando. Fíjese muy bien que la verdadera familia de Jesús son los que cumplen la palabra del Señor. No solamente lo escuchan, sino que lo practican, lo viven día a día.
Porque Jesús en el Evangelio de Marcos, San Marcos capítulo 3, en el verso 35, la palabra del Señor dice, porque todo el que hace la voluntad, oiga, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Todo aquel que cumple, que practica la palabra del Señor escrita en las Sagradas Escrituras, todo aquel que lo cumple es hermano mío y hermana y madre, dice Jesús, Marcos capítulo 3, verso 35. Pero muchos comprenden mal este texto, ¿sí? Y empiezan a hablar en contra de la sana doctrina de Jesucristo. Y es una tristeza. Es una tristeza porque hoy la división de la familia es por aquellos que van enseñando una doctrina sin fundamentos, ¿sí? No tienen fundamentos, porque si vemos que el apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 5, dice que Jesús se dejó ver por más de 500 hermanos juntos a la vez. ¿Cómo se le llama cuando están reunidos 5, 6 o 7 personas en la iglesia? ¿Cómo se llama? Hermanos. Pero porque se llaman hermanos, ¿son hijos de una mujer? No. Entonces hoy la palabra del Señor nos dice, por eso el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses en su capítulo 4 en su verso 3 dice que la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que la verdadera familia de Jesús son los que cumplen la palabra del Señor. Y Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Cuando usted renuncia a la fornicación y empieza su preparación para los sacramentos, usted está pasando a ser parte de la familia y de los hermanos de Jesús. Usted pasa a ser hermano de Jesús, porque Jesús nos deja a su propio Padre como nuestro Padre y nos deja a su madre como nuestra madre. Entonces, a través de los sacramentos, nosotros pasamos a ser verdadera familia de Jesucristo. ¿Sí? Verdadera familia, porque pasamos a la preparación y renunciamos lo que es la fornicación, lo que es el orgullo, lo que es la avaricia, la codicia, el adulterio, la embriaguez, todo eso renunciamos para poder ser verdaderos, verdadera familia de Jesucristo. Y eso por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre, dice el Evangelio de San Marcos 3:35. Y por eso Jesús llegó a decir en San Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué, dice el Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Y vea que María fue la primera que cumplió la voluntad de Dios. Y eso está en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 1, en su verso 38. San Lucas 1:38 dice, oiga bien, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. María fue la primera que cumplió la voluntad de Dios. Y por eso en el verso 45 lo dice de esta manera, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dichosa, feliz, bienaventurada tú
por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor, dice. ¿Por qué dice eso Santa Isabel? Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, dichosa tú, por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque María fue la primera que cumplió la voluntad de Dios. Y por eso en San Juan 2:5 dice, hagan lo que Él les diga. Que nosotros debemos hacer la voluntad de Jesús, que nosotros debemos practicar lo que Jesús nos enseña en su palabra y no contradecirla, porque el Señor quiere que nosotros seamos santos. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan de la fornicación. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Cumplir la palabra del Señor, porque el Señor lo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mucha gente vive su vida a su manera, y eso la palabra de Dios lo enseña. Todo me está permitido, ¿sí? Todo me conviene, perdón, todo me está permitido, dice, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Mucha gente hace con su vida lo que quiere hacer, sí, porque está permitido, pero no le conviene vivir de esa manera, no le conviene estar en contra de la enseñanza, en contra de la palabra del Señor. No le conviene, porque el Señor es claro en decirnos, en enseñarnos que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, que nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios, que obedecemos a otras personas, pero menos a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos invita a estudiar, a formarnos cada día, a prepararnos, a alimentarnos de esa palabra, porque hay muchos falsos profetas, dice San Mateo 7:21. Cuídense de los falsos profetas, porque se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y muchas veces nosotros no tenemos cuidado. Porque no tenemos cuidado es que nos dejamos engañar con este texto, con este evangelio de hoy. Porque el evangelio nos enseña claramente y dice, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. ¿Oye? Su madre y sus hermanos. Si fueran hijos de María, ¿por qué no dice su madre y los hijos de María quieren verte? Lo que dice, su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y por eso debemos de tener cuidado, porque mientras estamos todavía en esta vida, corremos peligro. Nuestra fe corre peligro por aquellos que van sembrando cizaña, por aquellos que van dividiendo la fe, aquellos que van devorando esa verdadera fe, ¿sí? Muchos antes creían en la palabra del Señor, ahora han dejado de creer. ¿Por qué? Porque ya no quieren bautizar a los niños, porque dicen que no tienen pecado, ¿sí? Porque un niño dice que no es consciente para ver a qué se va a comprometer. No están cumpliendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar de los falsos profetas. San Mateo 7:21. Por eso hoy el Señor nos invita a poner en práctica, fíjese. El Señor nos invita a poner en práctica la palabra de Dios y lo dice en San Mateo capítulo 7 en su verso 24. San Mateo 7:24 dice el Señor: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Si usted escucha la palabra de Dios
y la pone en práctica, es porque usted es un sabio. Dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y tratamos de vivirla, tratamos de practicarla día a día, el Señor dice que esa persona es sabio y prudente. Por eso es de que hoy que nos hace esa invitación para poder tratar cada día de cumplir su palabra. Así que todos somos cordialmente invitados para poder vivir día a día la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.